Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. De nuevo, como siempre, el compañero Jorge Sobrado me acompaña poniendo la atención al chat y a las preguntas que puedan estarnos enviando por Facebook y aquí en la sala de Zoom. Hoy contamos con la presencia de Osvaldo Vargas, que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, démosle la bienvenida a Osvaldo aquí al conversatorio de Percusión Costa Rica. Bienvenido, Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y tenerme aquí esta noche. Yo súper contento. Pura vida, pura vida. Muy bien, recordarles nada más, ¿verdad? Que cualquier pregunta que tengan, ya sea aquí en Facebook Live o en Zoom, pues nada más nos la dejan por ahí y las vamos a estar pasándolas a Osvaldo. Entonces recuerden, pueden preguntar sobre cualquier tema que les llame la atención y que Osvaldo les pueda brindar una respuesta. Muy bien, Osvaldo, como le decía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y vamos a empezar de una vez. Si nos puede contar un poquito sobre cómo fueron sus inicios en la música. Bueno, para mí en la música fue en un inicio por parte de mi mamá, ya que ella es directora coral y educadora musical también. Y cuando yo estaba pequeño, ella tenía bueno, yo soy de Palmares, Alajuela, una, eh, una escuela de música donde tenían diferentes coros y también tenían clases de instrumentos, ¿verdad? Me acuerdo que guitarra, teclado, varias otras cosas. Entonces me acuerdo que empecé primero cantando en los coros de niños, ¿verdad? Por ahí empecé. Ella también en la casa siempre había música, entonces siempre estuve ligado. Eh, Estuve primero en clases de un poco de teclado, me recuerdo, en clases de guitarra también, pero no por mucho tiempo, no por mucho tiempo. Después, cuando tenía como 13, 14 años, me empezó a llamar la atención la batería en un inicio, no recuerdo, no hay como algo que viera en un momento específico, pero sí recuerdo que en ese entonces, como la mayoría de nosotros cuando estábamos más jovencillos, que empezamos en mi caso, a escuchar como rock y punk, ese tipo de música, y ahora pensándolo un poco, es como bastante, se le da un énfasis, me parece, a la batería, siempre los ritmos, los groups de batería en el rock llaman bastante la atención. Entonces, sí, me llamó la atención la batería. Entonces, me acuerdo que eh, eso viene antes, cuando estaba más chiquitillo, yo agarraba, ¿verdad? Y seguro como mucho, y le daba con muchos, le daba con lápices a ollas, ¿verdad? O a cajas, ¿verdad? Me recuerdo en algún momento estar como buscar diferentes sonoridades, digamos. eh, Como buscando como ollillas latosas, por otro lado, cajas que sonaran de una forma diferente. Y yo solo fui como investigando un poco acerca de la batería en un inicio. Me acuerdo que vi algún video ya para ese entonces, tenía así como 14 años. Me gustaba la banda Blink 182. Y en esa banda, el baterista que es Travis Barker, que es un baterista súper bueno, me llamó mucho la atención cómo tocaba. Entonces me recuerdo que vi, por ejemplo, los hi-hats que estaban del lado izquierdo, que antes que sí, lo escuchaba, digamos, pero no sabía exactamente qué era lo que sonaba. Entonces al verlo, me di cuenta el sonido que tenía y me acuerdo que busqué como un tipo de cajilla
pero no me acuerdo como de qué material era, que según yo sonaba como más parecido al hi-hat. Entonces, por ejemplo, yo viendo me di cuenta, por ejemplo, que se tocaba así, ¿verdad? Que una de las formas más comunes de tocar era como con los brazos cruzados, tocando el hi-hat y el redoblante. Entonces, bueno, ahí fue donde me empezó a gustar ya el lado de la percusión, la batería. Y el primer profesor que tuve, que usted lo conoce bastante bien y mucha gente lo conoce bien, es el famoso Isaac Morera de Palmares, pues, excelente percusionista y muy buen amigo, porque mi mamá le había dado clases a él en el colegio, él había sido alumno de ella cuando, cuando él estaba en el colegio Palmares. Y ella sabía, ya para ese entonces, él estaba estudiando percusión en la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces era como el que ella conocía que me podía dar, dar clases, ¿verdad? Entonces empecé, empecé en clases con él, viendo batería y percusión en general. Obviamente empezando con técnica, rudimentos, eh, y estuve con él, no me acuerdo, estuve con él como en dos épocas diferentes, al inicio, después estuve en clases de batería con Kim Rivera, hijo, estuve con él en el Conservatorio de Alajuela, me acuerdo que daba clases en ese entonces, eso es como el 2000, pues pucha, eso es como el 2005, por ahí, una cosa así me parece, más o menos, yo creo que yo estaba como en octavo, noveno año del colegio. Y igual con él aprendí un montón, un super baterista acá. Después recibí clases privadas con él, ¿verdad? Ya empecé a ir a la casa de él, aprendí un montón propiamente en lo que es batería. Ya para cuando yo estaba en cuarto año del colegio, yo estaba ya decidido que lo que yo quería hacer con mi vida, ¿verdad? Era la música. Eh, y en este caso, lo que me cautivó, digamos, desde un principio fue, fue la percusión, ¿verdad? Y la batería y la percusión. Entonces en ese momento ya estaba decidido. Entonces, después entré a estudiar, que en ese momento existía la Academia Editus. Este, y eso fue también, por cierto, porque Edwin Solís, el guitarrista de Editus, él fue compañero de mi mamá en la universidad y yo lo conocía bien y él me conocía bastante bien a mí. Entonces entré a clases ahí. Cuando yo entré a Editus, se dividía como en 13 secciones, digamos. Para ese momento, en lo que era como técnica y percusión clásica, estaba Bismarck Fernández, profesor del Instituto Nacional de la Música y de músico de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Después estaba Tapado Vargas, dando clases de percusión latina, y estaba Gilberto Jarquín dando clases de batería. Entonces, el asunto era como que era una clase a la semana, pero como que se iban turnando. Una semana era clase de percusión clásica, digamos, la siguiente semana de percusión latina y la siguiente semana batería. Entonces estuve un buen tiempo ahí. eh, y bueno, ahí fue donde conocí a don Bismarck Fernández, y él en un momento me habló y me comentó como que veía algo en mí y que le gustaría, que me invitaba, digamos, a entrar al Instituto Nacional de la Música, ¿verdad?
a la escuela de la Orquesta Sinfónica, de la escuela de la Orquesta Sinfónica. Entonces, ya en ese momento yo estaba entrando a quinto año del colegio, pero a mí me gusta todavía la percusión en general, ¿verdad? Todo. Pero en ese, sí, lo que me llamaba un poquito más la atención era la percusión latina y la batería, un poco más que la percusión clásica. Entonces, mi idea, y también yo estando yo en clases con Isaac y conociendo varias otra gente, yo lo que quería era entrar a la Universidad Nacional, que estaba un poquito más, o que tenía dentro del currículum más cosas de percusión latina y batería, porque para ese entonces, por lo menos, la UCR y el instituto sí estaban mucho más centrados en la percusión clásica, ¿verdad? Pero yo, o sea, me di cuenta investigando y todo que para entrar a la universidad necesitaba tocar también, además de la percusión, batería, redoblante, especialmente marimba y tímpani, timbales sinfónicos, ¿verdad? Que también creo que a muchos les puede pasar, son como los instrumentos que tal vez no son menos conocidos, ¿verdad? Al principio, que uno no conoce, digamos, si uno quiere estudiar percusión, hasta cierto momento se da cuenta que también hay que saber sobre esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, entré al Instituto Nacional de la Música, estuve ahí cuando estuve en quinto año del colegio. Entonces, ahí aprendí un montón de percusión clásica, de marimba, de tímpani, de redoblante, de percusión múltiple. Y fue súper bueno porque me dio muy buenas bases en lo que es la técnica, ¿verdad? Que es súper importante y en realidad se aplica a cualquier instrumento, ¿verdad? Digamos, la técnica redoblante, por ejemplo, me ha ayudado un montón en lo que es ya lo que digamos, me especialicé después, que fue la batería, pero sí, a uno le ayuda un montón y de hecho hoy en día es de las cosas que más estudio, técnica y rudimentos, ese tipo de cosas. Em, y entonces sí, en quinto año estuve en el instituto y ya cuando cuando iba a salir del colegio, sí estaba igual decidido a que yo quería entrar a a la UNA, ¿verdad? Entonces apliqué, hice la, la prueba general, ¿verdad? De la universidad y después la prueba de percusión que, que hay que hacer. Eh, por dicha me aceptaron ese año, entré. Y ahí conocí bueno, lo conocí a usted, conocí a Juan José, y conocí a mucha otra gente, y este, estuve, bueno, el primer año normal. En segundo año, desde que estaba en primer año, estaba en la Universidad Nacional el taller de jazz de la UNA lo dirige Tupac Amaruyoa, flautista, trompetista, que, bueno, algunos lo conocerán, súper bueno e importante para para la escena acá. Y en segundo año quise entrar, ¿verdad? Al taller de jazz. Yo en ese momento no tenía la más mínima idea de lo que era el jazz, ¿verdad? De qué era. De hecho, me acuerdo que cuando estaba en primer año, creo que fue en primer año de la universidad, sí, ese año vino a tocar al Jazz Café de San Pedro, cuando existía, Avishai Cohen
con el contrabajista, con Mark Juliana y Shai Maestro, el pianista. Y en ese momento yo no tenía ni la más mínima idea de quién era ninguno de ellos, y me hablaban, y yo no sabía, y yo no fui, o sea, no me interesó, no sabía quiénes eran, nada, no fui a ese concierto. Obviamente ya años después supe de lo que me perdí, ¿verdad? Eh, pero bueno, cuando entré al segundo año, entré al taller de jazz, empecé a conocer un poco sobre lo que era el jazz, cómo funcionaba, porque, y bueno, más bien me empecé a dar cuenta de algo que hasta ahora es de las cosas que más me siguen llamando la atención y que me gustan del jazz y de la batería dentro del jazz, que es que eh, la batería trata en el jazz de ser un instrumento muy melódico, que es algo que uno al inicio, tocando otro ritmo, se debe ser melódico en cualquier estilo que se esté tocando, eh, pero en el jazz es algo que sobresale un poco más de la batería, el tratar de ser melódico, el saber, saber las formas de las piezas, saber aprenderse melodías, aprender un poquito a cantar las melodías. Entonces eso fue como algo completamente nuevo, ¿verdad? Como algo completamente nuevo para mí, que me llamó mucho la atención. Entonces, estuve todo el año en el taller de jazz, y al mismo tiempo, también otra persona que me ayudó mucho, que fue de los primeros que me metió más y que me ayudó y que me dio música para escuchar, que en ese momento también estaba en la universidad, es Orlando Ramírez, el famoso Pepino. Eh, él, él, me acuerdo, eso sí me acuerdo muy bien, el primer disco que escuché de jazz, que es un disco también súper bueno, es un disco de un trompetista, uno de los trompetistas más importantes del jazz, que se llama Clifford Brown. En un disco y con también uno de los bateristas más importantes en el jazz, que se llama Max Roach. El disco se llama nada más Clifford Brown y Max Roach. Fue el primer disco de jazz que escuché. Ya después, con los años, fue casualidad, digamos, que escuchar ese disco, pero fue bueno porque es un disco de jazz muy tradicional, y me llamó desde un inicio la atención, la forma en que tocaban. Y en ese momento sí, empecé con él, con Orlando, con otros amigos músicos en la universidad que estaban interesados en el jazz, tocando también en el taller de jazz de la universidad. Empecé a conocer y a estudiar, eh, a estudiar más por mi cuenta. Después volví a clases particulares con Gilberto Jarquín, para enfocarme también un poco más en lo que era la batería y el jazz. Eh, Principalmente sí, ellos dos me ayudaron mucho. Yo seguí estudiando bastante por mi cuenta. Y cuando estaba a inicios, me parece, o por ahí del tercer año de la universidad, conocí en una clase que él dio a varios bateristas, a Rodolfo Zúñiga. Rodolfo Zúñiga es un baterista costarricense que se fue, bueno, que en ese momento era el profesor de batería de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Entonces yo lo conocí, entonces también hice como el contacto con él, le pregunté
muchas cosas, me empezó a ayudar mucho, él me dio el contacto, bueno, incluso el correo electrónico, mi WhatsApp existía, ¿verdad? Para, para ese, para ese momento. Este, entonces me mantuve en contacto con él, siempre preguntándole cosas, preguntándole por música, qué me recomendaba, eso, lo otro. Y un tiempo, y yo empecé sí, en ese momento me acuerdo, empecé a estudiar, a enfocarme mucho en el jazz y en la batería, estudiando todo el tiempo que yo pudiera sacar para estudiar jazz, para escuchar música, lo, lo sacaba. Y como unos 6 meses después, 6, 7 meses después, Rodolfo volvió de vacaciones al país. Se hizo otra clase, yo volví a clases con él. Me acuerdo que estuve estudiando un solo de ese mismo disco de Max Roach y Clifford Brown, y toqué ese solo en la clase. Y entonces a Rodolfo le llamó la atención que lo hubiera sacado acá por mi cuenta, etcétera. Eh, y ya después él se fue, y para ese entonces yo sí, yo sí también me di cuenta que lo que yo quería hacer, lo que quería especializarme, digamos, era en la batería y en el jazz, más específicamente, digamos. Entonces empecé a hablar con él, digamos, fui yo el que le externé como que me gustaría en algún momento irme a estudiar allá, ¿verdad? Porque aquí en ese momento no había eh, no se podía estudiar, digamos, académicamente batería ni jazz, entonces la opción, ¿verdad? Era salir del país. Entonces, yo seguí estudiando, y él me dijo que él veía que yo podía, que yo podía aplicar, ¿verdad? Para la universidad. Y casualmente, a principios, me parece, del año siguiente, los profesores de la universidad, el Rodolfo, Gary Campbell, que era en ese momento el director del programa de jazz de la universidad, Jamie Oldney, profesor de contrabajo, y Mike Corta, que fue el profesor de piano, ellos vinieron acá a Costa Rica a hacer audiciones para la universidad, ¿verdad? Entonces, yo me preparé, hice la audición en la UCR, me acuerdo. En la UCR. Bueno, no sé si hicieron en otro lado, pero me acuerdo que en la UCR fue donde fue la mayoría de gente a hacer la audición. Y bueno, me aceptaron en la universidad. Eh, y en ese momento bueno, ya, ok, ya estaba aceptado en la escuela de música de la universidad, ¿verdad? Eh, Todo bien por ese lado. Pero después igual que aquí, ¿verdad? O igual que en cualquier universidad, hay que aplicar propiamente a la universidad como tal, ¿verdad? Entonces, y para aplicar a la universidad, bueno, había que mandar bueno, en mi caso, papeles de la universidad de acá, porque yo ya tenía bastantes créditos acá, y más que todo porque para entrar a la universidad, este, había que hacer un examen, como el examen de admisión, digamos, que se hace aquí en la universidad, que para las universidades de allá
se llama el SAT, y es, el examen no es nada relacionado con música, es verdad, de matemáticas, de inglés, de ciencias, de todo eso. Pero como yo ya tenía, eran más de 60 créditos, me parece, acá en la universidad, podía hacer lo que se llama un transfer de los créditos y, y no tener que hacer ese examen, ¿verdad? Entonces, eso fue un año entero de hacer las vueltas para entrar a la universidad y también hacer otra cosa que es como uno de los grandes, una de las grandes cosas tal vez que hay que pasar para poder entrar, que es el examen de inglés, el TOEFL, ¿verdad? Que se llama, que es bastante, o en mi caso, para mí, que yo en ese momento no sí, sabía lo que me habían enseñado en en el colegio, que ni siquiera, que no era bilingüe ni nada. Entonces, yo lo que hice fue durante todo ese año, y eso ahí también por dicha me guió Rodolfo, porque yo estaba, o sea, yo sabía que tenía que estudiar inglés, pero también, digo, uno se preocupa mucho por la parte musical, ¿verdad? Obviamente. Y él me dijo que obviamente seguir estudiando batería, etcétera, pero que debía poner, por lo menos en ese momento, el inglés como prioridad porque, eh, o sea, la persona que quiera entrar puede ser, puede tocar súper bien, puede ser lo buen músico, baterista que quiera, pero si no pasa ese examen de inglés, no hay forma de entrar a la universidad, ¿verdad? O sea, simplemente no hay forma. Entonces, él me dijo, enfóquese este año en estudiar inglés para pasar ese examen, y ya la parte musical después se va a seguir trabajando, ¿verdad? Obviamente sin dejarlo del todo, pero entonces eso fue lo que hice, me enfoqué en estudiar inglés, hice el examen, el TOEFL, por dicha lo pasé, me acuerdo lo pasé apenas, tampoco con una nota muy alta, pero lo pasé para entrar a la universidad. Entonces, en enero en enero del 2011, fue cuando ya entré a la universidad. Eh, sí, entré y sí, digamos, empecé de la carrera otra vez, básicamente, porque habían algunas cosas un poquito diferentes ¿cómo se llama? Digamos, en la malla curricular. Y en realidad yo o sea, no me preocupaba mucho en el tiempo, digamos, en el sentido de que si yo iba, o sea, yo en realidad quería estar el mayor tiempo posible para el mayor tiempo posible allá, estudiando y todo. Entonces, ¿verdad? Dije, hago las clases otra vez, voy a aprender más, y eso fue lo que hice, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Entonces, bueno, hice el bachillerato, hice el bachillerato, luego me dieron una beca para hacer la maestría, y sí, eso fue lo que hice, hacerla de una vez, porque a veces si uno se da como una pausa ya después es como un poco más difícil, da un poco más de pereza volver, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ¿verdad? Y creo que es una buena idea seguir, ¿verdad? De una vez para terminar. Hice, hice también la maestría,
Y la maestría la terminé el bachillerato y la maestría fue en batería, en jazz performance, ¿verdad? Eh, Hice la maestría y la maestría la terminé en junio, a mediados de año del 2017. Fue el tiempo que estuve allá del 2011 a mediados, finales del 2017. Allá tuve muchísimas, ¿verdad? Muchísimas oportunidades súper buenas de estudiar con músicos increíbles, de tocar bastante en la escena de jazz y de otras, no solo jazz, porque me acuerdo la primera cosa, cuando llegué allá, lo primero que toqué fueron timbales en un grupillo de salsa, me acuerdo, un tiempo, toqué en un grupo de rock, toqué en diferentes estilos, cosa que es súper bueno, ¿verdad? Sea como sea que uno se especialice o le guste más una cosa, siempre es bueno conocer la mayor cantidad de estilos, ¿verdad? Diferentes e instrumentos incluso diferentes en la percusión. En la universidad también tuve por dicha la experiencia de tocar en grupos pequeños de jazz, digamos, tríos, cuartetos, quintetos, que se le llaman jazz combos. Estuve también varios años en el ensamble de Latin Jazz, y también en la Big Band de la universidad, que fueron experiencias, ¿verdad? Experiencias súper buenas. Y sí, en el 2017, a finales, regresé al país y ya desde ese entonces estoy por acá. Más o menos ese es como el camino que he tenido más o menos en esto de la música. Bueno, bastante, bastante amplio, ¿verdad? Con muchísimas cosas, ¿verdad? Mm, Ay, qué dicha. Este, antes de continuar a un poco de las preguntas que tengo por ahí, nada más mandarle un saludo a las personas que están conectadas por Facebook Live, que tenemos alrededor de 10 por ahí y tenemos alrededor de 7 u 8 personas por acá en la sala. Entonces, muchas gracias por sacar su tiempo para acompañarnos en esta noche. Y quiero pasar a una de las preguntas que nos llega por Facebook Live. Esta la hace Alejandro Cubero. Dice, Osvaldo, pura vida, ¿verdad que usted tocó con Giovanni Hidalgo en su universidad en Estados Unidos? Sí, esa fue, por cierto, una de las mejores experiencias, sí, que tuve allá. Eso fue en uno de los teatros, digamos, o salas de conciertos más importantes de Miami, que se llama el Arts Center. Así hicieron como una serie de conciertos que se llamaba Jazz Roots. Y para cada habían diferentes conciertos y venían varios artistas a tocar en esos conciertos, y como grupos base, digamos, en ese momento escogieron a diferentes grupos de varias universidades ahí de Miami, ¿verdad? Entonces, escogieron, en ese momento yo tocaba en la Big Band de la universidad, y escogieron a la Big Band para tocar en ese concierto. Y en ese concierto los artistas invitados exactamente fue Giovanni Hidalgo, pero no solo Giovanni Hidalgo, fue Giovanni Hidalgo, Paquito de Rivera, Dave Samuels, un vibrafonista también súper, súper, súper bueno, y John Fadis, un trompetista increíble que es uno de los pocos alumnos, digamos, o no alumnos, como personas bueno, alumnos y personas que estuvieron muy cerca de Dizzy Gillespie. Entonces es un trompetista muy, ¿verdad? Muy reconocido. Y sí, tuve la oportunidad
de tocar con ellos cuatro en ese momento y fue una experiencia increíble, un teatro lindísimo y toda la experiencia, ¿verdad? Tener esa experiencia de un concierto de ese nivel y que en todos los sentidos era súper, súper profesional. Me acuerdo que el concierto era como a las 8 de la noche, digamos, y toda la Big Band y ellos, los artistas, teníamos que estar ahí desde el mediodía, ¿verdad? Para probar sonido, para ensayar, para que nadie faltara, para que no hubiera, ¿verdad? Imprevistos, todo ese tipo de cosas. Eh, y entonces sí, y ellos también, eso fue lo bonito, ellos también estaban desde temprano y pasamos, después tuvimos obviamente un buen rato como para hablar, ¿verdad? Y estar ahí tranquilos. Entonces fue súper bonito también, tuvimos bastante tiempo para compartir con ellos, más que todo con Giovanni, que es súper buena gente, con Giovanni y Paquito de Rivera también, con los dos eh, se pudo compartir bastante. Y sí, fue una experiencia increíble. Muy bien, muy bien. Esperamos que eso le haya podido contestar la pregunta. Alejandro, saludos allá hasta Palmares. Este, Ajá, ajá, sí, saludos, saludos, lo conozco bien también. Muy bien, muy bien. También otra de las cosas que quería comentar es que yo tengo varios apuntes que estaba haciendo mientras usted estaba contando cosas. Claro, Entonces, la primera cosa que apunté que me llamó mucho la atención fue que usted mencionó que su mamá es educadora musical, ¿verdad? Y directora coral, ¿verdad? ajá, correcto, sí. Eh, entonces, probablemente, aquí estoy suponiendo, usted me corrige, probablemente lo Ajá. andaban de ensayo en ensayo a veces, Eh, no tanto. no, no, sí, a veces, sí, 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 a veces se da eso, claro. Porque la razón por la cual lo pregunto es porque a veces cuando se tiene esa exposición a ciertas actividades musicales, pues con los años, si usted continúa con ese camino, reaparecen las influencias de esos aprendizajes tempranos. Claro. Entonces, la pregunta era que si algo de eso, de eso, del trabajo de su mamá, ¿verdad? Se le pegó y le ayudó a usted a tal vez entender algún concepto más fácil o alguna cuestión así. Sí, vamos a ver, tal vez lo primero que se me vino a la mente es un poco lo que es el trabajo de grupo, ¿verdad? Que es algo muy importante. Cómo ensamblar a diferentes personas, ya sean diferentes instrumentos, diferentes voces, ¿verdad? En ese caso, que en mi caso que toco jazz o música grupal, ¿verdad? No, tal vez no como algunos otros instrumentos que hacen conciertos solistas, ¿verdad? Y que es el instrumento solo. En mi caso eso es algo, creo que es algo como bastante importante que pienso, a ver, es interesante, creo que no me lo había preguntado mucho antes, pero, pero, pero sí, por ese lado, de cómo lograr ese ensamble, esa cohesión entre diferentes personas en la música. Sí. Ok, ok. Y otra de las cosas que me llamaba la atención fue como usted menciona que, bueno, yo estoy seguro que esto le pasa a muchos percus o por lo menos a muchas personas que terminan tocando percusión o Ujú. batería, que es esto de probar, tocar en las ollas, tocar en las paredes, tocar en Ajá, ajá, estas claro, cosas. claro. Y ahora entonces eso desde una perspectiva un poquito tal vez más pedagógica, desde su perspectiva, ya como músico de jazz, donde tal vez la improvisación es una de las cosas más importantes también del quehacer del jazz, la importancia de, de tener esos espacios, digamos, sin restricciones de que, ay, no, usted no puede tocar la olla del arroz de esta forma, ¿verdad? Una cosa Ah, así. O sea, sí. la importancia de dejar esas oportunidades, ¿verdad? No sé si me explico, sí. Eh, sí, sí, es algo
es algo súper importante porque, y pasa, le pasa a uno más que todo al principio, pero creo que es bueno no olvidarse de eso y retomarlo después en el sentido, como lo dice, sí, de que cuando uno está empezando, uno no, más que todo, me parece que uno no se está, incluso uno no se está juzgando de cómo está sonando, uno nada más está ahí feliz dándole a unas ollas, dándole si uno tuvo en algún momento ya el primer tambor, ¿verdad? Tocando y creo que tal vez un poco lo que pasa después es que ya estudiando más académicamente, obviamente se necesita como esas guías y esas, digamos, entre comillas, reglas, ¿verdad? Que hay que seguir para tocar bien técnicamente, para tocar ciertos estilos, ¿verdad? Y creo que también como a veces como con la educación en general, no solo con la música, ¿verdad? Que a veces en muchos lados, pero aquí a veces la educación es muy como cerrada y esto hay que hacerlo de cierta forma porque es así y tratar de no improvisar mucho, de no preguntar mucho, sino las cosas son así porque son así, ¿verdad? Digamos. Entonces, pienso sí que es ya después de pasar toda una etapa de estudio y de conocer ciertas cosas, cómo hay que tocarlas, ¿cierto? ¿Verdad? Creo que es bueno también un poco recordar esa otra parte y también, especialmente en la música y en las artes en general, abrirse un poco más también a lo que a uno le gusta, a cómo es uno, ¿verdad? Como persona y que eso se va a ver, digamos, en la forma en la forma de tocar y en lo que uno expresa con la música, digamos, ¿verdad? Entonces, entonces sí, creo que es súper importante recordar eso también al inicio de uno. No sé si más o menos le responde un poco a... Sí, por ahí va, digamos, era la importancia Exacto. de no quitarse esas oportunidades de improvisar con lo que sea, ¿verdad? Ajá, claro, por supuesto. Hay música en todo prácticamente. O sea, con solo las dos manos, eso ya uno puede hacer música, percusión, ¿verdad? Con las diferentes partes del cuerpo, etcétera. Muchas cosas que hay, Claro, ¿verdad? claro. Y entonces, de la mano con esto, ¿verdad? Creo que hay una pregunta que es muy importante que hay que hacer considerando el trasfondo académico que usted tiene, que es, después de pasar por todo este proceso formativo de bachillerato y maestría en interpretación del jazz, eh, ¿cuáles son sus consejos, digamos, para las personas que tal vez no saben por dónde empezar o tienen el interés pero están completamente perdidos, ¿verdad? Que no sé exactamente de qué parte de este mundo enorme poder empezar. Entonces, ¿cuáles serían sus consejos para las personas que quieren empezar a estudiar esto y para empezar su camino, digamos? Las personas que quieren estudiar percusión o jazz más Jazz, específicamente. perdón, sí. Jazz. Ujú. Ok, Ujú. ok. Hay dos cosas que son las más importantes, más que todo en un inicio, pero siempre en realidad, que son obviamente tratar de buscar a alguien que lo pueda guiar a uno al principio, ¿verdad? Obviamente va a ser algo nuevo para uno, digamos, para nosotros aquí donde vivimos, que no es algo que está en la cultura. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el jazz es la música tradicional, ¿verdad? De los Estados Unidos. Entonces, tal vez ahora un poquito menos, pero siempre y antes se daba muchísimo más.
hay mucha gente o muchos niños que nacen en un lugar donde los papás escuchan jazz. Entonces desde pequeños nacen con eso, escuchando, y es algo como que se les va haciendo más natural. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí es un poco diferente porque eh, no es parte de nuestra cultura, aunque el jazz se ha vuelto ya muy global y se han hecho diferentes como subgéneros o se ha compenetrado con otra cultura y otras músicas, ¿verdad? Del resto del mundo. Este, aquí para nosotros no es así. Entonces, primero que todo, sí, como buscar, yo diría buscar una guía, investigar un poquito, preguntar de gente que esté involucrada en lo que es el jazz, cosa que hoy en día, que es algo muy bueno, hay muchísima más gente que por ejemplo, que cuando hace ya 10 años, que cuando me fui a estudiar allá, es muchísimo más la gente que conoce, la gente que toca súper bien, que está muy informada del jazz. Y la segunda cosa que es tal vez lo más importante desde el día uno hasta el día que uno está en esto, que se muera o que ya no, ¿verdad? Es el escuchar música. En este caso, en escuchar jazz. Hay que, hay que estar escuchando constantemente para eso, para que para ir interiorizándolo y que vaya siendo poco a poco parte de uno e ir también entendiéndolo desde el punto de vista auditivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, así en los 30, 40, 50, 60 incluso, el jazz no se estudiaba en la universidad. Los que querían aprender jazz iban a los conciertos de jazz, iban, escuchaban, le preguntaban a los músicos, a los bateristas, digamos, en este caso, iban y escuchaban, y así era como aprendían. O sea, no, en ese momento no había un libro que le decía, ok, el platillo, el ride se toca así, tan, 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 y son tresillos, ¿verdad? Estas cosas más teóricas. No era así, todo era escuchando, estando dentro del ambiente y tratando de reproducirlo, ¿verdad? Entonces, esas son dos cosas fundamentales, me parece, al inicio, de si alguien quiere meterse en el mundo del jazz, al igual que como con casi que cualquier estilo, pero digamos, viéndolo desde ese punto de vista. Claro, sí, muy importante. Dos puntos que usted menciona, el hecho de eh, conseguir un tutor o una persona que ya este, pues esté dentro del medio, ¿verdad? Y de la mano con eso, el hecho de que por dicha ya hay mucha gente que tiene la oportunidad, ¿verdad? De irse afuera o incluso formarse muy bien estando aquí, ¿verdad? Claro. Este, ejemplos hay un montón, ¿verdad? Eh, y de nuevo, casualmente es muy curioso porque todas estas preguntas, cuando usted termina exactamente en la puerta de la siguiente pregunta que, Ajá, que, ajá. que, que le iba a hacer temáticamente hablando. Es súper, súper curioso. Sí. Bueno, Manuel Solís, iba a decir Don, no, ya es como la costumbre. Manuel Solís, que nos acompaña aquí en la sala de Zoom, dice, quería preguntar a Osvaldo cómo percibió el medio y la escena en general cuando regresó después de tanto tiempo, muy cambiada, similar, algo que le llamara particularmente la atención, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel por esa pregunta. Buenísimo, sí, gracias, gracias, gracias a Manuel. Sí, sí, ahí lo ligamos un poco con algunas de las cosas que dije antes. Cuando regresé era completamente otra cosa, ¿verdad? Completamente otra cosa. Eh, digamos, para ir un poco con eso, en mi caso, digamos, curiosamente, no curiosamente, simplemente fue como pasó antes de irme a estudiar allá. Yo aquí,
yo no, digamos, tocaba, tenía chivos, no, yo estaba en la universidad, yo toqué, toqué dos, tres veces máximo antes de irme, pero sí conocí obviamente a muchos músicos que estaban en la escena. Cuando regresé, cuando regresé ya era otra cosa, había mucha más gente muy bien informada de lo que era lo que era el jazz, muy estudiada, así como usted dijo, mucha gente que salió del país y que volvió, y mucha gente que estuvieron acá y que por sus medios lograron llegar a un muy buen nivel de conocimiento, ¿verdad? Entonces sí, había muchísimo más gente involucrada en el jazz, y más lugares. Y ahí sí hay que hacer como un punto súper importante en eso, que fue el lugar y hasta hoy en día para mí es el lugar más importante donde más se desarrolló el jazz acá y que más le dio la oportunidad a los músicos de tocar y a músicos de afuera a venir acá, que ese fue el sótano, ¿verdad? El sótano, el club de jazz que hubo acá. Cuando yo regresé, creo que todavía estuvo como 2 años, me parece. Entonces ese era algo muy bonito porque ese era el centro donde convergía toda la gente que le gustaba el jazz, eh, y músicos, ¿verdad? Estaban los jam sessions de los martes en el sótano, que prácticamente siempre, para ese entonces, estaban repletos de gente, siempre, todos los martes. Y, y sí, el lugar daba la oportunidad a los músicos de jazz en específico para, para tocar, para presentar sus grupos, para incluso para presentar su música original, que eso también es súper importante, súper bueno. Y otra de las cosas también que me parecen súper importantes fue que eh, le enseñó, me parece, a mucha gente, y en especial a mucha gente joven que no eran músicos, lo que era el jazz. Yo me acuerdo que los jam sessions estaban llenos, la mayoría de gente joven y mucha gente que no eran músicos, ¿verdad? Entonces, y les gustaba y seguían yendo porque era además un ambiente bastante bonito, relajado. Eh, entonces, eso también me pareció súper importante y a partir de ahí mucha gente que no eran necesariamente músicos empezaron a tener ese gusto por el jazz y ya una vez que cerró y que estuvieron otros lugares donde se tocaba, mucha de esa gente fue a esos otros lugares y le siguió gustando la música y eso fue súper importante, ¿sí? Para la escena del jazz acá. Muy bien, ojalá eso le haya contestado la pregunta a Manuel. Muchas gracias por hacer la pregunta. Eh, de nuevo, esta pregunta viene de la mano con eso último. Esto no es planeado, se lo aseguro. Sí, Últimamente, con toda esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Hemos visto cómo muchos colegas pues han tenido que recurrir a otras actividades, ¿verdad? Para poder subsistir, ¿verdad? Lo cual pues claramente es bastante doloroso en muchos niveles. Este, y entonces se me ocurrió, digamos, conseguir su perspectiva, o por lo menos que si puede compartir su perspectiva en cuanto a fuera del contexto de la pandemia, ¿verdad? No solamente en esta situación, pero fuera de ella, una vez que volvamos a esa normalidad, digamos, ¿cuáles son las realidades que a usted le gustaría que la gente entendiera
de ser un músico profesional? Ok, ok. Eh, una de las cosas importantes que han ido cambiando poco a poco, pero tal vez todavía hay una, una resistencia o algo de lo que tal vez no se tiene mucha conciencia de algunas personas, obviamente, que no están tan metidas en el asunto de la música, es justamente eso, que como dice la palabra, que la música es una profesión, ¿verdad? que, que, que es algo que, digamos, que es algo para lo que se estudia, ya sea en una universidad o fuera de ella, porque no tiene que ser para ser buen músico y un músico profesional, no necesariamente hay que tener un título, ¿verdad? Hay muchísima gente, músicos súper profesionales, súper buenos, que no estudiaron, digamos, formalmente, pero eso, que considerar y tener en cuenta cada vez más que la música es una profesión, que es algo serio, ¿verdad? Los que hacemos esto. Eh, Después, otra cosa que me parece importante, que va a ser un poco difícil porque todos sabemos cómo está la economía, digamos, pero era algo que desde antes de la pandemia no, no estaba como muy, o tal vez no se le daba tanto la importancia, es el valor que tienen o que tenemos los músicos en lo que hacemos por parte, digamos, por parte, estoy hablando de lugares en los cuales tocar, que lo que los músicos hacen es algo de valor y que tiene un valor monetario, digamos, importante, que a veces algunas personas o en algunas circunstancias creen que la música es como, venga, como ayúdenos a poner, queremos música para que haya algo ahí en cierta actividad, pero no podemos pagar o lo que se puede pagar es muy, digamos, hasta incluso no acorde con la realidad, ¿verdad? Que vivimos acá. Entonces, que tiene un valor y que es un valor grande, no por como muchas otras profesiones o todas probablemente, no por la hora, las 2 horas o las 3 horas que se esté tocando, sino sino por los 10 15 20 años que esa persona estuvo estudiando días, noches, aprendiendo diferente música, aprendiendo diferentes cosas. Entonces, eso es lo que tiene el valor para a la hora ya de ir a tocar. Lo que se está haciendo es algo que dura 1, 2, 3 horas, pero que viene con un trabajo de muchos años, ¿verdad? Es un trabajo bastante arduo y que que se da mucho en las artes, es un trabajo, pero también es como una forma de vida y no es solo como un trabajo, no sé, de oficina, que usted va de 7 a 4, a 5 y salió a las 5 y ya dejó de pensar en el trabajo y ya después volvió al trabajo, ¿verdad? En algunos, que se da en algunos casos. Es algo que constantemente uno está tratando de evolucionar, de cuando tiene tiempo libre, de componer, de escuchar música nueva, de estudiar algunos ritmos o géneros diferentes que quiera trabajar.
¿verdad? Esto de la música no es como sacar una carrera y ya lo que usted aprendió en ese transcurso de tiempo es lo que ya sabe y ya con eso le va a servir para el resto de la vida, ¿verdad? No, así no es. También las cosas van cambiando, es lo bonito de la música, que siempre va a haber algo nuevo, siempre, siempre, o sea, literalmente cada día que pasa, o sea, hoy hay lo que hay hoy, mañana va a haber algo nuevo, de fijo, o sea, en cualquier parte del mundo y más ahora con toda la tecnología que tenemos y todo, ¿verdad? Que podemos encontrar música de cualquier lado, siempre se va a encontrar algo nuevo. Hoy, mañana, dentro de 20 años, dentro de 100 años, ¿verdad? Y eso es lo bonito también. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Es lamentable que todavía se den situaciones donde el pago es el famoso jaisí con arroz con pollo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero esperar que poco a poco la gente vaya entendiendo y también el gremio pues también vaya eh, también plantándose en este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, es cosa de Este, todos juntos. correcto. Eh, Muy bien. Nada más para avisarles, pues vamos a ir entrando ya hacia la recta final del conversatorio. Entonces, si queda alguna pregunta, ojalá puedan mandarla, ya sea los que están aquí con nosotros en el Zoom o los que están por Facebook Live, que nos quieran dejar la pregunta. Entonces, ahí tenemos. Mientras, le voy a preguntar a Osvaldo que nos cuente un poquito sobre los proyectos en los que está trabajando en estos momentos y lo que le gustaría que nosotros conozcamos. Entonces, adelante, Osvaldo. Claro, sí, en este momento se está mezclando mi primer disco que grabamos, lo grabamos a mediados de julio con bueno, el disco es una parte trío, una parte cuarteto, pero este grupo, digamos, en específico se llama el Caminos Jazz Trio, es como el grupo más reciente con el que grabé esta música. Y bueno, cuarteto también, porque hicimos una pieza a cuarteto. Tuve la dicha de grabar con tres de los músicos más importantes del país, con los que he tocado durante mucho tiempo también, que son Fernando Víquez en el contrabajo, Edgar Sequeira en la guitarra y Joshua Quinlan en el saxofón. Entonces grabamos este disco a mediados sí, de, no, perdón, de junio. Ahorita se está mezclando en Miami, por cierto, un amigo mío de allá. Lo grabamos en Cartago, en un estudio súper bueno, Lucuma Studio también, que estuvimos grabando ahí. Y ese es el proyecto más reciente con el que estoy trabajando en este disco, que es mi primera producción mía como líder, digamos, ¿verdad? Y el disco son tres arreglos de estándar de jazz que hice y tres piezas originales, tres piezas originales mías que había escrito anteriormente. Entonces, esto es como lo más reciente. También tenemos el cuarteto de jazz contemporáneo de Costa Rica, que fue el primer grupo que formé cuando regresé de los Estados Unidos.
Ahí tocamos alguna otra música, tocamos música de los cuatro también, no solo mía, también me gusta que en el grupo que todos, ¿verdad? Participen y traigan eh, sus, sus influencias, ¿verdad? Y la música que ellos hacen. Entonces, sí, esos dos proyectos míos, ahí ya después toco, ¿verdad? Con otros músicos como Sideman, digamos, pero mis proyectos son esos dos y sí, esperamos en los próximos meses, ojalá ya tener el disco en las plataformas y seguramente también vamos a sacar algunos discos en físico, ¿verdad? Uy, ahora sí, ok. Ahora sí. ¿Hay algún enlace a redes sociales de estos proyectos o que la gente Eh, esté pendiente de sus redes sociales? Sí, sí, sí tenemos la página de Facebook del Cuarteto de Jazz Contemporáneo de Costa Rica. Eh, Ahorita, todo este tiempo atrás, sí, estuve muy enfocado en la preproducción y en la grabación y todo lo del disco, entonces no hay como página como tal del trío Caminos, pero, Ok. pero, pero próximamente va a estar y sí, yo sí mis redes sociales como Osvaldo Vargas en Facebook, Instagram, por ahí estoy y sí, y no, ahí el disco cuando salga, esperamos hacerle bastante promoción por ahí. Muy bien. Entonces nada más recordarle a todos los que nos escuchan que eh, estén pendientes también de la página de nosotros porque apenas avisen, entonces nosotros también vamos a estar avisando, entonces para que estén pendientes de eso. Muy bien. Entonces no veo más preguntas por los chats. Eh, Edgar Trejos nos dice buenas noches. Buenas noches, Edgar. Eh, eh, Sí, no veo más preguntas. Ah, no, mentira, sí tiene. Acaba de llegar una pregunta de Edgar Trejos. Dice, Osvaldo, ¿cómo ve usted el futuro de la escena del jazz en Costa Rica? Ok. Eh, no, bueno, primero, no solo la escena del jazz, sino el país en general, en todos los aspectos, creo que va a haber que, vamos a tener que trabajar fuerte para seguir, ¿verdad? Un poco eh, salir, ¿verdad? Primero de esta situación de la pandemia. Pero como escena de jazz, yo veo que va a seguir creciendo, es lo que me parece, que va a seguir creciendo, cada vez hay más músicos. Otra cosa súper buena es que cada vez hay gente joven, gente muy joven interesándose, gente muy joven interesándose en el jazz, que eso es súper bueno. Obviamente, cada persona tiene su camino y en algún momento que decide qué es lo que quiere hacer. Yo obviamente hubiera deseado a los 10 12 años ya haberme dado cuenta que eso era lo que quería, como mucha gente que lo hace desde temprano, otra gente más eh, con más edad. En mi caso, sí, yo, como le había contado ahorita, eh, todavía cuando estaba en primer año de la universidad, cuando yo tenía de 18 19 años, no tenía la menor idea de lo que era el jazz, sino hasta después, pero creo que en ese sentido lo que importa es como la pasión que uno le ponga, ¿verdad? Entonces, creo que a la escena del jazz hay que seguir empujándola, seguir creciendo. También me parece que la Universidad Nacional ya abrió
la carrera de jazz y de música contemporánea, me parece, o algo así le pusieron. Entonces eso va a ayudar mucho. Entonces, me parece que la escena tiene que crecer y cuando vayamos saliendo de eso, otra vez teniendo más oportunidades y ojalá la gente se vuelva a acercar, ¿verdad? A, a escuchar los conciertos y a compartir. Pero sí, sí, todo me parece que cada vez se va a ir haciendo más grande, teniendo más conocimiento, digamos, la escena, porque sí, hay muchos músicos muy buenos ya acá, entonces me parece que es para bien, ¿verdad? Y que tiene que mejorar. Muy bien. Muchas gracias a Edgar por esa pregunta. Lo cual nos deja entonces, si no hay más preguntas, eh, pues pedirle a Osvaldo, así dice que muchas gracias, Master. Este, Gracias por la pregunta, Mario. bueno, sí, entonces nada más para ir cerrando, entonces claramente primero agradecerle a Osvaldo por su tiempo. Y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por Facebook Live y por aquí la sala de Zoom y claramente también por sus preguntas. Entonces, para terminar, vamos a pedirle a Osvaldo que nos dé unas palabritas para terminar, pero antes de eso voy a dar anuncios que les recuerdo que estamos en mes de aniversario y todavía no han visto nada en redes, pero estamos con un proyectico muy bonito para celebrar el aniversario. Bueno, nos llega un saludo desde Guatemala al maestro Josué Perén. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que estamos preparando algo que estoy seguro que les va a gustar un montón. Todavía falta nada más un par de nombres por ahí y todo va a salir bien bonito. Tal vez la próxima semana, pero no prometo fechas todavía. Pero estén pendientes de las redes sociales. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Y Osvaldo, si nos puede dejar con un mensaje final para todas las personas que se quedaron hasta este momento con nosotros. Claro, claro. No, muchísimas gracias de verdad a las personas que se conectaron este rato en este conversatorio. Espero les haya quedado algo, un poquito de mi experiencia. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación. Y buenísimo, de verdad, me parece una súper buena iniciativa tener este espacio para hablar un poquito, ¿verdad? De lo que nos gusta, tener un espacio propiamente para la percusión, que a veces nos dejan un poquillo relegados por ahí en general. Este, pero sí, es una súper buena iniciativa, así que no, muchísimas gracias a la gente que se conectó, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente estoy, ¿verdad? Para servirle a cualquier persona interesada en cualquier cosa, en clases, en conocer un poquito más del jazz. Estoy en las redes sociales como Osvaldo Vargas, así que cualquier duda, comentario, cualquier cosita por ahí estamos. Y no, nada más, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a ustedes por tenerme aquí, más bien, súper contento. Muy bien, entonces con esas palabras despedimos el conversatorio de esta noche. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Y sin más, espero que pasen un excelente resto de su día o de su noche, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo conversatorio. Que pasen muy buenas noches.